Entonces, hoy la idea es aprender a utilizar las 54 cartas como oráculo. Lo primero que hay que hacer para utilizar las cartas como oráculo es separarlas en tres grupos. Debemos tener por un lado los planetas, que son 18 cartas. Por el otro lado, los signos, que son 24 cartas. Y por el otro, las casas, que son 12. Hay una estructura en el número de las cartas en la que los 12 casas, cuando le suma uno 6 da 18, que son el número de los planetas. Y cuando a esos 18 le vuelve uno a sumar 6, dan los 24, estas 24 cartas de acá. Entonces eso le da como una coherencia al instrumento musical para que tenga una armonía. ¿Cómo funciona cada uno de estos grupos? Entonces, por un lado, acerquémonos acá. Veamos todos los planetas juntos. ¿Sí? Entonces, estos son los planetas. Entonces, veámoslo de aquí, de este punto hacia adelante. Entonces, tenemos Mercurio, el primer planeta. Entonces, siempre vamos a ver que Mercurio tiene dos caras. Tiene una cara que está relacionada con Géminis y tiene otra cara que está relacionada con Virgo. Decimos que la cara que mira hacia Géminis es una cara que es más relacionada con las preguntas, ¿no? Por eso acá está la palabra pregunta, ¿no? Y arriba está el personaje, entonces esta es la comunicadora. Entonces, la comunicadora se va a relacionar con la tejedora. ¿Por qué? Porque la comunicadora nos va a hablar de palabras y la tejedora del hilar cosas físicas, ¿no? Uno es un signo de aire y el otro es un signo de tierra. Entonces, así todos los planetas van a tener las dos caras. Venus tiene su cara azul, libriana, y su cara taurina. Marte tiene su cara ariana y su cara escorpiana. Aquí vamos a utilizar las regencias dobles y vamos a poder practicar con las regencias dobles. Y vamos a ver cómo las regencias dobles nos dan dos líneas de interpretación. ¿Mm? Entonces, vamos a tener estas dos opciones. Tenemos la luna y el sol. Estos, como no tienen dos regencias, solamente hay una, pero vamos a trabajar también los dos nodos, el nodo norte y el nodo sur. Y después vienen ya los cuatro últimos, el Júpiter de Sagitario y el Júpiter de Piscis y el Saturno de Capricornio con el Saturno de Acuario. ¿Sí? Entonces, esas son las 18 cartas de personajes. Cada vez que le sale uno de estos personajes, ya sabe uno quién es el que está actuando. Un solo personaje solo nos habla de una función psicológica, ¿no? Entonces, decimos que la función de Mercurio es la mental, la función de Venus es la sensorial y la de Marte es la energética, la motivación, ¿no? La luna es el inconsciente y el piloto automático, ¿no? Es lo que uno necesita, por eso estas palabras también ayudan a entender rápidamente de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, la idea de apreciar y la idea de sentir. Apreciar es la parte artística de ver qué es bueno y qué no, y sentir ya es algo mucho más relacionado con el cuerpo físico, ¿no? Acá, por ejemplo, el impulso se va a relacionar con la influencia, con el influjo, ¿no? El impulso es un impulso visible hacia afuera. En cambio, el influjo yo lo entiendo como algo mágico, es algo que después de hacer toda una serie de conexiones que son ocultas, se logra hacer lo que se está buscando, se logra hacer un cambio, ¿no? Entonces la, la energía de Marte lo que busca es hacer ese cambio. ¿Qué más? Eh, la luna siempre va a ser lo que uno necesita, entonces es bueno tenerlo en la carta en primer plano. Y el sol va a representar el poder.
¿no? El poder creativo, el poder de uno ser quien es, ¿no? Y en últimas siempre va a representar el propósito vital. Luego, Júpiter de Sagitario, lo vamos a llamar la ayuda. Ahí resuena con la idea de ser el benéfico mayor. Y por el otro lado, en su regencia de Piscis, va a servir para imaginar. Entonces, es una imaginación más de agua, mientras que la otra cara es de fuego. Entonces, eso nos permite entender con toda la dimensión a Júpiter, ¿no? Desde la parte que es más artística hasta la parte que es más motivadora y más religiosa, ¿no? Es como esa relación entre el arte y la religión y cómo se unen, ¿no? El arte y la religión para poder expresar temas abstractos. Y finalmente está esas dos partes de Capricornio, una la que logra las cosas y otra la que la replantea, ¿no? Porque una cosa es llegar al objetivo, que llamamos logro, y otra, una vez que se ha llegado al objetivo, replantear toda la estructura, porque uno no puede quedarse solamente llegando al final y ya, no más, ¿no? Entonces se necesita un replanteo de del todo el proceso. Entonces, bueno, eso por el lado de los planetas, los 7 planetas clásicos. Y después vamos a tener también los transpersonales, incluyendo a Quirón. Entonces, Quirón nos va a hablar de la resiliencia, tiene el poder de sanar. Plutón nos va a hablar del fundamento y nos va a hablar del colapso. Urano nos habla del entendimiento y nos habla del replanteo. Y Neptuno nos habla de la sabiduría, ¿no? O representa la sabiduría. Sabiduría entendido no como una sabiduría racional, sino como la sabiduría del universo, la sabiduría de la naturaleza, ¿no? Toda la naturaleza funciona de manera que nosotros no entendemos y sin embargo todo está perfectamente integrado. Esa es la sabiduría de este Neptuno, ¿no? Que es tan grande que por eso muchas veces la asociamos con la confusión. No porque represente la confusión, sino porque muchas veces no alcanzamos a comprender su significado. Entonces, esos son las 18 cartas de planetas. Después vamos a tener las 24 cartas que están relacionadas con los signos zodiacales. Entonces, están todos los signos zodiacales, ¿no? Del 1 al 12. ¿Ya? Al 12, ¿sí? Y cada uno de los signos zodiacales está expresado en luz y en sombra. La sombra nos va a hablar esa falta de la energía o a veces de un exceso de la energía. Puede darse de las dos maneras. Lo que tiene interesante este juego de cartas es que, acerquémonos acá, es que en las palabras se va a mantener en la carta de la luz y en la carta de la sombra el mismo verbo, un verbo que es el que va a hablarnos del punto medio. Entonces, por ejemplo, en Aries, la luz de Aries es la espontaneidad y la sombra es la inexperiencia, pero el propósito vital de Aries es despertar. Tanto la inexperiencia como la espontaneidad sirven para despertar. Son indispensables para despertar. Yo no puedo despertar sin empezar siendo inexperto, porque si estoy comenzando un ciclo, no hay forma de tener experiencia previa, ¿no? Entonces, eso es necesario y es inevitable cuando uno está despertando. Y ese despertar genera una espontaneidad. Entonces, hay un lazo entre lo que es, ¿no? Las dos polaridades de sombra y luz de un signo zodiacal. Entonces, por ejemplo, en Tauro, ¿no? Entonces la luz de Tauro es la satisfacción y
lo contrario sería el malestar. Pero lo que une a los dos es el proveer, ¿no? La idea de que todo tiene un cuerpo y todo se alimenta, todo es alimento, todo tiene esa parte física que ya sea porque uno no tiene o porque tiene, le enseña a valorar lo que uno tiene. Entonces, es el signo de la valoración y de la sensación de lo que uno tiene, ¿no? Entonces, y siempre es un verbo. Luego en Géminis, ¿no? La luz de Géminis es la misma palabra, y la sombra sería la banalidad, la superficialidad. Ambas sirven para comunicar y para entender cómo nos estamos comunicando. Si nos comunicamos de una manera banal, superficial, ¿no? Sin mucho contenido, simplemente por matar el tiempo, o estamos encontrando una forma de comunicar que es alegre, que es diferente, que no está todo el tiempo viendo si cumple o no cumple con todas las reglas, sino está en esa posición de explorar, ¿no? Es más como un joven, como un niño, ¿no? Que está buscando opciones, ¿no? Entonces, esas son las dos polaridades de Géminis. De Cáncer estaría la polaridad entre la familiaridad, que es la base del signo de Cáncer, pero por otro lado está la idea de ocultamiento, de esconder cosas, de no mostrar lo que hay, ¿no? Lo que uno considera más íntimo, ¿no? Entonces, el verbo que une a las dos, tanto la sombra como la luz, es el poder de conservar, ¿no? Tanto cuando uno oculta como cuando uno es familiar, uno conserva, ¿no? Conserva una tradición, conserva un conocimiento, conserva una genética. Cáncer es quizá uno de los signos más conservadores en ese sentido. Entonces, cuando uno está tirando las cartas, yo lo que siempre sugiero es que se lea primero el verbo que une antes que la misma imagen, porque uno tiende muchas veces a que si le sale una imagen de sombra, uno lo lea como negativo. Aquí la idea no es leer como que me va a ir bien o me va a ir mal, dependiendo si me sale una carta de luz o una carta de sombra, sino siempre el propósito, salga de luz o salga de sombra, es entender este verbo que conecta las dos. ¿Sí? Entonces, eso da tres opciones, ¿no? La luz, la sombra y el medio. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Entender los medios y entender por eso el propósito de las cosas que nos parecen negativas, para qué nos sirven, ¿no? Y todo lo que nos sirve, ver hasta qué punto uno está también manifestando una cierta parte de esa energía en sombra, proyectándola en otras personas, o es algo que uno tiende a traer, ¿no? Entonces, ese es Cáncer. Leo oscila entre el gozo y la ostentación, ¿no? El gozo es la luz, Leo es esa felicidad de vivir, pero cuando esa felicidad de vivir no es sincera, empieza a haber una ostentación. Pero ambos nos hablan de cómo estamos viviendo, nos preguntan cómo estamos viviendo. Entonces, ese es el punto medio. En Virgo está la oscilación entre la perseverancia, que sería el mejor de los talentos de Virgo, y el de la crítica, que sería el exceso de perseverancia en un solo detalle, ¿no? Como que se puede volver ya obsesivo, ¿no? Esa es la sombra de Virgo. Y el punto medio es el ordenar, ¿no? Virgo, tanto cuando critica como cuando es perseverante, está siguiendo un orden. Entonces, esa función nos ayuda a continuar. Luego viene Libra, que oscila entre la belleza y la ambición, ¿no? La belleza es un criterio de cómo articular cosas, mientras que la ambición ya es un deseo de estar en la cima sin ninguna otra consideración, ¿no? Entonces es el elevarse por elevarse y no el elevarse por hacer algo hermoso y algo bello. Entonces,
el punto en común es el balance, también podría uno decir la oscilación, el equilibrio, ¿no? Por eso es Libra. Escorpio tiene, por un lado, el talento de Escorpio es controlar las cosas, ¿no? Obviamente hasta cierto límite, ¿no? El exceso de control también ya se vuelve al lado oscuro. Y por el otro lado, una de las características claves de Escorpio es su intensidad, ¿no? A Escorpio no le gustan las cosas tan geminianas, tan superficiales, sino mucho más profundas, y no le importa que sean inclusive dolorosas mientras sean reales y sean auténticas, ¿no? Es como el prefiero la verdad a una apariencia de verdad simplemente por salvar ¿no? las formas. Entonces, el propósito de esta energía escorpiana en el medio es transformar, ¿no? Eso que se logró con el balance libriano. Siempre van unas detrás de otras, ¿no? Yo ordeno y si ordeno, entonces encuentro un balance y si encuentro un balance, ese balance necesariamente se tendrá que transformar. Entonces, esto nos lleva ya a los últimos signos, ¿no? Los cuatro unos signos que son, los cuatro últimos que son Sagitario, Capricornio, Sagitario y Capricornio por un lado, y Acuario y Piscis por el otro. Entonces, de Acuario está en luz la visión, ¿no? Sagitario es el poder ver más allá, y la sombra sería la ilusión. Ambos buscan una iluminación, ambos buscan encontrar el sentido. Luego Capricornio tiene la experiencia como luz, ¿no? Para eso sirve Capricornio, para saber finalmente qué es lo que quedó en firme. Pero finalmente la sombra es el temor, ¿no? Y es el temor a la exigencia, el temor a la limitación, el temor a la oscuridad, el temor a todos los temores que se asocian muchas veces en en la astrología clásica al color negro, ¿no? A esa parte de la muerte y de todos los límites, ¿no? Esa descripción a veces de Saturno que es la de maléfico, ¿no? Entonces, Capricornio tiene algo de esto cuando no se lo entiende sino en sombra. Cuando se lo entiende en luz, va a poder sobre todo enseñarnos a estructurar, ¿no? Y cuando uno lo encierra en un calabozo es porque lo están estructurando, ¿no? A la fuerza, lo están ajustando, ¿no? Al menos en principio, como símbolo. Luego viene Acuario, ¿no? Entonces, Acuario, el talento de Acuario es la inteligencia, pero ya la sombra es el descontrol, ¿no? Es la locura de que no sepa dónde voy o puedo ir para cualquier lado, ¿no? Esa libertad para para cualquier lado en luz hace que la persona sea muy creativa y muy recursiva, pueda entrar y sobre todo en esta época, ¿no? Acuario, pues le va a permitir a la persona encontrar muchísima información. Y finalmente Piscis tiene bueno, la palabra clave, el verbo es actualizar, ¿no? Tanto el rebelde que está descontrolado como el inteligente, ambos están actualizando un status quo, un estado de las cosas. Y por eso, ¿no? Es la función de renovación antes de encontrar la polaridad entre la sintonía con todo, que sería la luz de Piscis, versus esta tristeza que es diferente al temor, ¿no? El temor viene ¿no? Con un temblar, ¿no? Y el temblar es más como de tierra, mientras esta tristeza es más de agua, ¿no? Entonces, la función de todas, tanto de una como la otra, es la inspiración. Y precisamente por eso es que muchas canciones, muchas veces que uno diría que son tristes, son hermosas, ¿no? Porque están conectando con esa capacidad de inspirar tanto sintonía y armonía y felicidad como la misma tristeza, ¿no? Es como se expresan ya las emociones, así no las entendamos. Entonces, esos son
los signos zodiacales y las casas, como ya hemos visto en otro video, están relacionadas con una casa ideal, ¿no? Un espacio ideal en donde la casa tiene una puerta, tiene una alacena, tiene un estudio, tiene una alcoba, tiene una sala, unas áreas de limpieza, tiene una vista y tiene un sótano. Y además, fuera de la casa hay un mundo exterior que lo lleva a uno al ambiente laboral, que está metido en un ambiente social mucho más amplio, que está a su vez metido en una naturaleza que es muchísimo más grande que esta otra que está acá. Entonces, esos son todas las dimensiones o lugares donde pueden estar sucediendo cada una de las cosas. Entonces, ya sabiendo también, pues, qué significa cada una de las casas, el que sabe astrología puede complementar muchísimo cada una, pues, toda la información. ¿Sí? Entonces, Sergio, perdón, ¿cuáles serían los equivalentes de los arcanos mayores y los menores? no, aquí no hay ninguna relación con el tarot. Es pura, pura, Ah, pura astrología. ¿astrología? Ah, bueno, es Sí, es que. solo astrología. Ujú. Ah, bueno. ¿Sí? La estructura es astrológica y los arcanos, se puede hacer la relación, yo la he hecho, pero hay que hacer otra maroma que aquí no la vamos a hacer para no enredar la pita. Capital. Sí, solo con esto, solo con la astrología tenemos para poder leer. Entonces, Sergio, sí, ¿por qué las casas no también tienen sombra? porque la casa es un área de conocimiento, entonces, ¿cómo va a tener sombra una casa? Lo que está en sombra es la forma de comportarse el planeta al estar en un signo. Eso es lo que genera sombra. La casa es simplemente un mapa del territorio y no hay Pero territorio sombrío, ¿sí? Todos los territorios son luminosos. Yo lo que puedo sí es interpretar como negativa una relación o interpretarla como positiva. Y todos se pueden interpretar de las dos maneras. Entonces, por eso las casas simplemente es la estructura de base, que es una estructura de 12 donde están los 12 números. Sí, ese es el punto de partida. bueno, bueno, bien, ¿Sí? vale. Listo. Entonces, veamos como un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la idea es, como les había dicho, tener es que no sé cómo mostrarlo, no, la cámara no me funciona, pero la idea es tener estas tres separadas. Una vez que se tienen separadas, entonces podríamos hacer un ejemplo. Entonces voy a sacar una carta al azar. Ah, bueno, primero hacemos una pregunta. Entonces, igual que en todos los sistemas oraculares, entre más precisa la pregunta, más precisa ¿no? Más precisa la respuesta. Barajando, Se baraja cada uno de los tres montones, ¿no? Para sacar cualquier carta. Entonces, esta sería, no sé si alcanza a ver, estas serían las cartas de los planetas. Entonces, voy a sacar una carta de planeta al azar, a ver qué nos sale. Entonces, me salió Neptuno, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Cojo Neptuno y la pongo como personaje. Entonces, este es Neptuno, pongo acá en la hoja. Este es el personaje. Entonces, después cojo las 24 cartas y de las 24 cartas saco una carta. Saquemos cualquiera. Entonces, me salió esta, que es la sombra de Tauro. ¿Sí? Entonces, ponemos acá esta de acá. Y después sacamos una, una, una casa. Acá me sale la casa uno, el ascendente. Entonces cojo la casa uno y la pongo. Entonces, ¿cómo se lee?
Entonces, empiezo siempre con el personaje. Entonces, aquí voy a hablar de la sabiduría. Es una sabiduría que disuelve. Es una de las características de Neptuno. ¿Qué disuelve? El malestar que genera el no sentirse uno proveído, ¿sí? Sentirse uno satisfecho, lleno. Aquí es donde uno puede empezar a jugar con diferentes sinónimos relacionados con el mismo color, ¿no? Esto, como este verbo no es positivo ni negativo, nos sirve para trabajar todos los temas de Tauro, ¿no? Entonces, se vuelve bien interesante porque se necesita una gran sabiduría para disolver ese malestar de uno sentir que no tiene las provisiones necesarias. ¿En qué área? Entonces dice uno, en el área de inicio, en el área de la personalidad. ¿Sí? Entonces, esto me diría a mí que Neptuno está en este caso disolviendo la materialidad y eso puede llegar a hacer que la persona se sienta como vacío, como que no tiene nada. Y la persona como en su campo más personal, más íntimo, ¿no? Aquí no estamos haciendo pues ninguna pregunta, entonces es para ver cuál es la mecánica de la lectura. ¿Hasta ahí se entiende? Es leer lo Sí, que está ahí escrito, sí, para mí es claro. ¿sí? Entonces, después, en una siguiente capa, uno podría ir al manual y sacar unas palabras claves adicionales. Entonces, pongamos acá y cojamos, por ejemplo, bueno, en Neptuno no sé si todavía tengo todas las palabras de Neptuno, pero bueno, mirámoslas acá. Entonces, eran estos. Bueno, de Neptuno. Neptuno, como es uno de los planetas, veamos eso antes, como es un planeta que ya es transpersonal, no está representado como otros planetas por personajes. Habíamos dicho que los personajes de los planetas en este sistema los vamos a representar como figuras femeninas. Entonces, este ya no es ni femenino ni masculino, es simplemente esa sabiduría abstracta, ¿no? Como personaje. Entonces, como es abstracta, vamos a ver qué palabras nos llevan a otros sujetos, a otros personajes. Entonces, por ejemplo, aquí una de las palabras es el olvido. Entonces, yo puedo ir jugando con estas palabras. Entonces, hay una sabiduría en el olvido que permite que uno pueda, ¿no? Disolver el malestar que genera esta sensación de no tener recursos, por ejemplo, ¿no? Esa sería una de las salidas que tendría Neptuno en Tauro, ¿no? El olvidar, ¿no? Que se puede también llamar perdonar, ¿no? El perdón sería como el dejar soltar o el soltar ese apego a las cosas materiales, ¿no? Como parte del trabajo personal, un trabajo interno, ¿no? De cada uno, que es el primer trabajo. Podríamos decir que si estamos hablando de la lectura de las cartas como un tutorial, entonces quiere decir que lo primero que deberíamos hacer, ¿no? Que esa es la casa uno, es disolver esa idea de malestar, o eso sería, diría yo, que el propósito vital de las cartas, ¿no? En últimas, es poder disolver ese malestar que uno tiene de entrada. Entonces, esa sería otra lectura. Y ahí utilicé una parte del cuadro. Después puedo yo decir, bueno, además de malestar, ¿de qué puedo hablar acá? Entonces, ahí nos vamos a las palabras de Tauro, por acá, estas de Tauro, y entonces vamos a ver lo que está en el signo zodiacal. Entonces, la primera dice disfruta. A mí la palabra disfrutar juega muy bien con esta de malestar, ¿no? Porque una cosa, o sea,
Si hay un malestar, quiere decir que uno entiende que hay un bienestar en alguna parte que uno no está sintiendo, pero que es posible. Porque si uno no concibiera un bienestar diferente al malestar, el malestar no sería malestar, ¿sí? Entonces el malestar se da por esa comparación con lo otro. Cuando uno disuelve esa comparación con lo otro, ¿no? Empieza a hacer este proceso. Entonces, aquí está proveer, materializar, compilar. Entonces, la idea es que uno vaya mirando las palabras y escoja un tema que le interese desarrollar, ¿no? Mm. Entonces, no sé, por ejemplo, acá dice complacer, complacer. Entonces, me pregunto, ¿cómo podría meter la palabra complacer acá? Entonces, ¿no? Dice uno, bueno, ¿hasta qué punto uno empieza a sentir malestar por no sentirse uno proveído cuando uno está tratando de complacer a todo el mundo, ¿no? Muchas veces uno complace, ¿no? Y se olvida de uno también darse a uno mismo, ¿no? Entonces, ese soltar, ¿no? Ese es parte también del trabajo de Neptuno, ¿no? Un Neptuno que también, bueno, no lo llevemos a la casa 2, pero sí el Neptuno va a integrar todo eso que hace falta para uno poderse sentir proveído. ¿Sí? Entonces, hasta ahí preguntas. Sí, solamente una inquietud, no tanto pregunta, Sí. que con la baraja debiera estar acompañada entonces del manual o del Claro, está, complementario. está acompañada si ustedes se fijan pues los que tienen las cartas, viene un plegable. En el Sí, plegable están unos QRs y el QR lo lleva uno al último manual que estoy cada vez actualizando. Entonces, está en la versión 3 y apenas vaya metiendo cosas, ustedes van a poder estar siempre accediendo a la última versión. o Entonces, la sea, idea es para poderlo hacer abrir en el lectura de esta celular. carta, ¿Ah? sí, para hacer lectura de esta práctica obliga a conectarse con el QR. Si quiere utilizar el sistema de las palabras, si tú ya sabes astrología o ya te sabes las palabras, pues tú tienes tus propias palabras, ¿no? No tiene que ser necesariamente las de la tabla. Las de la tabla Sí, son una ayuda para el que no, el que dice, quiero que me diga una palabra que yo nunca haya utilizado y la voy a explorar. sí. Y entonces uno podría ahí utilizar el chin que tiene ahí las claves. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Si yo tengo acá el signo que representa lo sereno, el lago, y al otro lado el trueno, entonces esta combinación, ¿no? Nos va a dar dos posibilidades. Una es un hexagrama, llamémoslo acá, que es cuando el anaranjado está en la parte de arriba, el anaranjado está en la parte de abajo y el rojo en la parte de arriba. Aquí se ve este Venus con Marte, ¿sí? Y este hexagrama en el I Ching se llama la muchacha que se casa. ¿Por qué? Porque muestra como personaje a este color anaranjado, que es el que disfruta, y arriba se pone el color rojo que indica acción. Entonces, para los chinos, el que lo femenino se mandara por sí mismo no se veía como algo tan agraciado como la relación inversa, donde se ponía lo rojo, pues lo anaranjado acá y el rojo, este de acá, ¿sí? Que es la combinación en la que está este personaje anaranjado y el paisaje va a ser rojo, ¿no? La idea era esta es la imagen inicial que aparece en el programa Syncromoon del que vamos a hablar después. Entonces, esto nos habla, por ejemplo, del recurso vital,
¿sí? Entonces yo puedo hablar de los recursos vitales, ¿no? En la casa 1, ¿cuál es el recurso? Cuando ya estamos hablando de Tauro, no estamos hablando de los recursos. Entonces, ¿cuál es ese recurso que se necesita para comenzar? Entonces, en una lectura de cartas, el recurso que se necesita para comenzar es la apertura neptuniana. Es como lo pude darle la vuelta por el otro lado. La idea es que uno pueda leerlo de muchas maneras, ¿no? No hay una sola forma de leer, ¿no? Una sola técnica, sino la idea es que sea como un instrumento musical. Entonces, uno ensaya, ¿no? De leer de izquierda a derecha, derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Y uno va poco a poco encontrando cuál es la forma que se le ajusta a uno mejor. ¿Sí? Entonces, veamos varios ejemplos aquí escogidos como al azar para ver cómo se leería. Entonces, voy a coger, por ejemplo, acá, cojamos Mercurio. Acá. Cojamos de planeta, pongamos a este de acá, a Virgo. Y de las casas, pongamos la casa 8. A ver qué nos sale. Entonces, ¿cómo decimos? Entonces decimos, la comunicadora pregunta cómo ordenar las cosas frente a una crítica que sucede en el área en la que uno está cambiando, ¿no? Entonces, es un área, el área de la casa 8 es el área de la transformación. Entonces, aquí es cómo uno se pregunta cómo ordeno ese cambio interno que uno está sintiendo, ¿no? Y esto también es válido para este ejercicio de las cartas, ¿no? Las cartas le permiten a uno comunicarse, tanto preguntar como responder sobre esos temas que a uno lo están inquietando. Entonces miren que este no lo leo como algo negativo, sino como algo natural, ¿no? Es esas inquietudes y esas ganas de entender lo que no tiene claridad, ¿no? ¿En qué campo? En el campo del oculto, porque todo esto sucede en el campo del oculto. Entonces mire que es muy fácil leerlo, sin necesidad de la tabla. La tabla es adicional, ¿no? No es que sin la tabla entonces ya no lo puedo leer, no. La tabla es para, ¿no? Para ampliar las posibilidades. Ahora, ¿para qué sirven los sonidos? La idea es que uno al mismo tiempo que está entendiendo racionalmente las cosas, pueda sentirlas de una manera más sensorial y con el otro hemisferio del cerebro. Entonces decíamos que los planetas los vamos a representar por vocales, ¿no? Sonidos abiertos, mientras que los signos zodiacales van a ser las consonantes, ¿no? Entonces, la combinación de este amarillo con este verde va a ser la combinación de la vocal I, que se eleva, ¿no? Como la mente, y la F, que es como el follaje, como la fricción, ¿no? Todo lo que hace que las cosas tengan un ritmo, ¿no? Como una constancia. Cuando la constancia es exagerada, pues se vuelve crítica, pero de todas maneras, esta es la búsqueda de orden, ¿no? Ver cómo las cosas hilan. Entonces, esta meditación de un if en la casa 8 le ayuda a uno a conectar los colores y la emoción. ¿Sí? ¿Preguntas? Y hacemos otro ensayo. A mí me da mucha risa ver la cara que le pusiste al Virgo crítico. Ay, yo como tengo mi lunita en Virgo, me lo sé muy bien. Es que así se siente. Porque, Eso sí es.
Sí, porque es yo más chocho y, ¿no? uy, tocho, Fijado tocho. ahí, vea, es que está todo enredado, es que, ¿no? Y él es el que está en un enredo. Como tengo a Rafael, mi marido, Virgo, entonces yo le veo esas facetas a veces. Pero mira que es la única carta, o casi la única carta que yo por lo menos, si la veo, no la quisiera mostrar a la persona, Uy, no, porque terrible. me parece que es como, no sé cómo decirles, pero es como doloroso, ¿no? Como es algo como que va La más idea allá es que de... cuando a uno le duele es porque es una proyección de uno. Sí, Con pero toda fíjate seguridad que que yo lo la veo, imagen que más detestas de toda, esa tiene que ver contigo. puede Por ser, algo no te puede ser, gusta. puede ser ¿Sí? que sí, o sea, puede ser lo que tú estás diciendo, pero como uno lo, dentro del ejercicio que uno hace acá, por lo menos lo que me pasa a mí es cómo poder entregar un mensaje de una Claro, forma entonces mira que, constructiva, ¿sí? claro, entonces por eso es que les digo que la clave está en esta palabra que está aquí, ordenar. Entonces, si la persona en algún momento, hay que ver, hay que ver el contexto de la pregunta, ¿no? Sí, Pero si la persona se siente, una es que la persona se sienta así, o la otra, el caso extremo sería cuando yo me siento que soy la persona más ordenada y me sale esta carta y digo, uy, qué regaño, ¿cómo así? Pero entonces el tema es, cuestiónate el orden. ¿Cómo estás ordenando las cosas? Revisa el orden en el que estás haciendo las cosas. ok, ¿Sí? sí. Entonces es un llamado a la acción, ¿sí? Para solucionar la crítica, ¿cómo solucionan la crítica? Ordenando prioridades. La crítica es fijarse como en el defecto por el defecto, pero no dar una solución. ¿Sí? Entonces, Mm. esto señala que hay un problema de que se podría ordenar más. ¿Sí? No es un tormento permanente. Yo lo entiendo porque lo vivo cerca, pero con mi hija que tiene ascendente Virgo, pero ella se atormenta mucho por cosas que nadie se atormenta, Claro. Y ¿sí? mira que ahí Pero es entonces, lo que hay que usar la otra carta, que es la de la luz de Virgo. Entonces nos vamos, ay, que la hice, porque para eso pues está la otra. pero sentí la Entonces, misma, o sea, de todas, esa, dice uno, es que es muy expresiva. claro, sí, probablemente porque la siento muy en carne propia, ¿no? Y hasta me da risa, no sé, me gusta, no, es parte del trabajo Ok. con la luna, ¿no? Yo ya la veo con cariño, vea la pinta. ¿No? Pero la parte luminosa es esa perseverancia. Entonces, yo lo que haría siempre también cuando estoy haciendo la tirada es ya poderle mostrar, en ese caso que tú estás mencionando, uy, perdón, poner aquí al lado la otra carta. Entonces, cojo esta carta y se la pongo aquí al lado. Y le muestro a la persona, por eso me gusta ponerlo así, ¿no? Pongo, míralo acá. Entonces, esta distribución es muy bonita para mostrar tanto la luz como la sombra, ¿no? Y pues por orden debería uno como poner la luz aquí, ¿sí? Entonces, acá ya se ve el espectro completo. Es cómo estoy yo describiendo con palabras el orden. Lo estoy describiendo de una manera ordenada, perseverante, que es práctica, que es servicial, o me estoy enredando en un programa que ¿no? No tiene ni principio ni fin y que va a Mm, llevar a un desespero total que uno no quiere ujú. llegar, ¿sí? Y para eso el campo de trabajo es lo más profundo. Entonces, claro, si uno va a profundizar, es más fácil a veces uno enredarse y a empezar a sentir miedos. Pero acá la carta le dice que mientras uno se mantenga comunicando, va a encontrar la forma de tener perseverancia incluso en la casa 8. ¿Sí ves? Entonces, esa es una manera muy bonita de leer, porque no estás diciéndole le va a ir, ¿no? Le salió esta carta tan de malas, si le hubiera salido la otra, entonces le va a ir bien, pero le va a ir terrible porque le salió esta. No, así no vamos a leer.
Sí, que es a veces el tarot tiende un poquito a leer así cuando la carta sale al revés, entonces uno lo lee en negativo, lo lee en positivo. Aquí, como vemos, el propósito es encontrar ese punto medio que ilumina. ¿Sí? No, nunca describir simplemente, ay, te va a ir mal. ¿Sí? No utilizo las cartas para ver si me va a ir bien o me va a ir mal, sino para saber qué debería estar haciendo ahora, en qué concentrarme, qué me falta por hacer, ¿no? Bueno, ahí hay mil preguntas que son constructivas, que no es, que sería lo contrario de tratar de saltarme los pasos preguntando, ¿no? Antes de tiempo, ¿me va a salir el trabajo o no me va a salir el trabajo? No sirve realmente, yo no lo utilizaría para eso. Yo preguntaría, ¿cómo hago para que me salga el trabajo? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué me falta en la presentación? Entonces, Pero sí te hacen esas preguntas. O sea, claro, pero ahí viene la guía de uno que debe decir uno, esa es la creencia de uno de que no hay cosas negativas, sino todo está en proceso de encontrar su sentido, ¿no? Y nosotros somos ¿Cómo hago para facilitadores. casarme? ¿Ah? ¿Cómo hago para casarme? Exacto, ¿O será ese tipo. Bueno, esa es una pregunta bien interesante. ¿Qué me falta o qué pasa con ese tema del casarse? Saquémoslo. Pues listo. No, ¿Tienes hagamos las cartas ejercicio por a ver si me ahí? caso? O saquémoslas acá de las que yo tengo. Entonces, a ver, ¿qué te sale? Mira, te sale primero la tejedora. Entonces, nos vamos acá. Pues el personaje es la tejedora. Oye, sacamos un signo zodiacal. El signo zodiacal es Géminis. Sale con esto. Algo parecido a esta de acá. Y la casa, salió la casa 4. La casa 4 es, es la alcoba. Entonces, ¿cómo lo leemos? Entonces, digo, la tejedora persevera en su labor de comunicar las cosas de tal forma que, a ver, mm, el área de la casa 4 es el área de la intimidad. La tejedora persevera muchas veces en cosas que no son las más importantes. Cuando persevera en el punto medio que es la comunicación, cuando mejora la comunicación, encuentra ese estado de, ¿no? De casa 4 que ya es el tema del hogar, que es el tema del pues no necesariamente el matrimonio, pero sí la convivencia. Entonces, para tener una vida en donde se cree un ambiente familiar, lo que hay que hacer es perseverar en la forma de comunicar. Y aquí la banalidad lo que quiere decir es que Géminis muchas veces, así como puede hablar cosas muy interesantes, puede hablar cosas que no lo son tanto. Entonces, podemos hacer el mismo ejercicio que hicimos con la otra carta. Entonces, cojamos la luz y la sombra. Bien, entonces, pongámoslo acá al lado. Esto nivela la lectura. Vemos esto de acá. ¿Sí? Porque entonces ahí ya no me estoy polarizando hacia el lado negativo. Yo creo que eso es sano, ¿no? Poder tener los dos caminos para decirle, si haces esto,
te vas por este lado, si haces esto otro, te vas por este lado. Entonces, por este lado, mira que Géminis empieza ya a hablarle a uno del juego, de lo espontáneo, de ser uno muy curioso, ¿no? Con las cosas, ¿no? Entonces, cuando se muestra perseverantemente alegre y juguetón, pues se vuelve muy atractivo y crea esa casa 4. Eso podría ser una interpretación. Pues me ¿Cómo lo la pone ves? difícil, entonces ya sé que no me voy a casar, ¿Por qué? porque no soy ni alegre ni juguetón. Pero, No lo bueno, entendí. ¿Qué dijo? que no es juguetón. Que no soy ni alegre ni juguetón. Pero Imagínese. eso es lo que le toca lograr, trabajar un Claro, poco, porque si no claro. hacer Pues nada, esa es la pregunta, ¿no? La pregunta, ¿por qué no me estoy casado? Pues porque si no me no es interesa por, ser ni no es alegre ni No, la juguetón. pregunta era ¿qué tengo que hacer para casarme? por ¿Sí o eso. Ah, no? bueno. Entonces, Entonces, a él se claro, le están dando esas opciones de buscar la manera, a pesar de que tu personalidad no sea exactamente esa, pero encontrar la forma en que con lo que tú tienes de recursos puedas transmitir eso. Puede que no, claro, tú lo digas como que no, búscale la forma. O sea, ahí están dando una clave. Eso claro, me parece súper Exacto. claro. interesante, porque claro, uno está acostumbrado a lo que es y quién lo cambia, pues difícil, pero de pronto de la forma en que tú eres también puedes encontrar una forma de transmitir alegría, de Claro. poderte comunicar, de que la persona, sí, Mm, porque ahí sí se ve como un trabajo que hay que hacer para acercarse a lo que tú estás preguntando. mm, Obviamente, pues que de pronto no es lo que uno le queda más cómodo, pues de pronto no, pero mira a ver, o sea, no sí. cerrarse para escuchar y ver si eso te aporta, ¿no? Pues no Y sé, es cómo una... uno puede pasar de aquí abajo acá arriba, ¿no? Como esto que uno dice, no, pero pues, si le hablo del clima, qué boba. Si le hablo si le hablo del paisaje, qué boba. ¿No? Y empezar a decir, ¿cómo puedo hablar del paisaje de una manera alegre? ¿Cómo puedo hablar de esos temas que parecerían ser aburridos, pero le meto ¿no? Ese ingrediente para sacarle una sonrisa, ¿no? A ver, o sea, esa es una regla de oro, ¿no? Si uno logra sacarle una sonrisa a la otra persona y lo hace recurrentemente, esa es la clave. O sea, eso es irresistible. Cuando uno constantemente hace reír a la otra persona, eso es infalible. Mm, Pues sí, porque uno busca un compañero que lo haga pasar agradable, claro. que los ratos que está con esa persona sean inolvidables, Mm, que sean motivantes, que sean mm, alegres, porque si uno se terminó el rato y, uy, qué mm, jartera yo porque estuve ese tiempo con esa persona, entonces pues no lo va a llevar a nada positivo, claro. eso sí es claro. Bueno, pues esa era la idea de mostrarles. Después haremos más ensayos. Bueno, muy bien. Gracias, Sergio. Bueno, Y Héctor, gracias gracias a las consejeras que hemos dicho, de ahora en adelante me toca mirar a ver cómo hago. Pero vea, usted sí se ríe como que no, claro que se Ah, sí, puede. es que una cosa así, Es que es eso es de labios normal. para afuera y de... Sí, mira, ahí se está riendo. Entonces, Sí, sí, se eso no. puede. Ese es el motivo por el cual es conquistador. Claro. Entonces, Bueno, bueno, listo. Entonces, bueno, les muchas agradezco gracias. muchísimo y entonces seguimos haciendo ensayos para mostrar cómo se utilizan las cartas. Buenas noches a todas y a todos. Gracias, muy amable. Bueno, Hasta luego, que estén gracias. bien. Buenas noches, gracias. Nos vemos. Gracias.